mañana les perjudicará. Bueno, lo que pasa, Julín, que lo mismo que tú le criticas al PLD hoy, era lo mismo que hacía el PRM ayer. Esos mismos que hoy, o sea, tú defiendes y dices que el PLD no puede hablar del tema del combustible. El tema del combustible es un factor siempre que va a depender de lo internacional. Ahora, esa fue una de las principales puntas de lanza del PRM en la oposición. Su presidente decía, es un abuso en el Senado. Faride decía, rumbo a los 300. La primera dama decía, me estoy quedando por combustible. Y no hay que hablar del señor de la formulita. Entonces, si tú combinas todo eso, es lo mismo que está pasando ahora. No, pero no es lo mismo. Yo te voy a dejar hablar, pero yo te voy a explicar por qué no es lo mismo. Es lo mismo, óyeme, el combustible siempre ha sido aquí en este país un tema de campaña y de politiquería. Ese tema siempre se ha tomado aquí por los diferentes partidos de oposición para hacer politiquería. Y ahí, cuando se está en oposición, nadie habla de factores internacionales porque son de las cosas que se prometen desde la oposición que cuando se llega al gobierno se sabe que no se van a cumplir. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora? Que la gente no está en eso, ya la gente sabe. Óyeme, la gente da cuerda y hace memes con esa situación, pero en su conciencia sabe que el gobierno no puede. Ahora, te están dando con lo mismo que tú prometiste en campaña. Inclusive aquí se dijo que si se reforma la ley de hidrocarburos, señores, mientras el petróleo no baje, no importa, el combustible no va a bajar. Ahora, eso lo entendemos nosotros. Ahora, si usted dio soga en la oposición con ese tema, usted no puede esperar que ahora en el gobierno usted le van a regalar una blusita de la que tiene hoy Stephanie. A usted le van a dar soga también. Entonces, esa es la situación, Julín, con ese tema del combustible. No, pero fíjate, qué bueno que usted ha dicho que es lo mismo. Porque así me da la oportunidad de explicar que no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? El Partido de la Liberación Dominicana gozó de un acuerdo que se llamaba Petrocaribe, que firmó Hugo Chávez con creo que 18 estados acá en América para favorecerlo, no con la venta de petróleo barato, no vayamos a equivocarnos, sino con lo siguiente. Ese acuerdo decía, cuando el barril de petróleo exceda los $50, óigase bien, cuando el barril de petróleo exceda los $50, el excedente nosotros te lo vamos a financiar a un 1% por un espacio de muchísimos años. Entonces, si siempre nos mantuvimos pagando el dólar al 50, mientras se mantuvo vigente ese acuerdo de Petrocaribe, esto significa que se nos daba la oportunidad de disponer de esos recursos para otro tipo de cosas. E incluso para que ese combustible llegara al consumidor a mejores precios. Y por eso era que se criticaba. Ahora bien, nunca antes se había hecho lo que se va a hacer ahora el 27 de febrero, que el presidente de la República Dominicana va a llevar una modificación de la ley de hidrocarburos. Y no es como usted dice, que mientras el barril de petróleo se mantenga caro a nivel internacional, no se puede reducir la gasolina. No, yo ayudándolo. Ahí hay unos impuestos. No, yo ayudándolo. Eso es ayudándolo. Si usted no se quiere dejar ayudar. No me deja ayudar. No me deja ayudar. Yo ayudándolo. No me ayude. Si nos vamos a ese tema, es la mamacita que le van a dar. Óigame bien. Hay unos impuestos
el presidente de la República no Hábleme tiene de la control. fórmula entonces. Perdón, no Hábleme tiene de la control. fórmula, que el combustible es suyo. No, si la usted refinería es quiere suya. boicoteamos la respuesta. No, y ya. está bien, pues dele Usted para boicotea allá. la respuesta Dele para y ya. allá. No, Entonces, para que no se me ponga sensible, porque, No, porque con no es ese sensible. no, con ese perfil que usted tiene hoy, no es sensible. se me pone sensible. Repito y Está retomo la rosadito idea. hoy. No quiero No que se ponga es, más rosado de ahí. no es verdad que el presidente, aunque no tenga control de los precios internacionales del petróleo, no puede reducir aquí los impuestos, porque de eso sí él tiene control y el Congreso tiene control. Entonces, vamos a agarrar los impuestos, cuántos están ganando los transportistas, vamos a ponernos de acuerdo, cuántos están ganando los distribuidores, los Anadega y ese tipo de cosas, y vamos a reducir esos márgenes de ganancia para que, a pesar de que el precio del barril de petróleo esté caro, acá recibamos un poco más barato el precio de los combustibles. Pero no solamente Se eso, oye bonito. porque no es que se oye bonito. Se oye bello eso. El presidente tomó una decisión, y aquí quiero que me permita hablar. No, si no, es el posible. programa es suyo. Si usted quiere, yo me paro y me voy de aquí. Lo deja usted solo para que termine el programa. No, así no, No, Pablito. no, porque vamos a hacerlo así entonces. Así no. Usted, Así vamos, no. Si usted quiere, yo le dejo esto, el C usted solo. Miren, Y para le pongan concluir, pongan la hora de Julio. para concluir esto, miren, el presidente tomó una decisión que aquí nunca nadie se imaginó que alguien tomase una decisión tan trascendental. Y menos un presidente que la oposición lo acusa de favorecer al empresariado dominicano. Aquí todos los gobiernos le han tenido miedo al empresariado. Y sin embargo, a causa de esta crisis de los combustibles y del precio del barril de petróleo, este hombre ha tomado una decisión de tanta trascendencia que todavía ni siquiera los medios de comunicación han digerido la magnitud de la misma. Este señor está hablando de que se le va a quitar el subsidio a las empresas distribuidoras de electricidad aquí en la República Dominicana. A lo mejor usted no se imagina lo delicado que es eso. Pero para que tenga una idea, yo voy a mencionar los nombres de las empresas que son poderes aquí en el país, que quitan y ponen gobierno. Y este señor le dijo, nosotros no podemos seguir subsidiándole el combustible a ustedes, porque hay una crisis. Y eso se terminó. Oigan estos nombres, dominicanas y dominicanos. Dice, actualmente las empresas que reciben estas exenciones son Corporación Energética Turística Juanillo S.A. Eso es allá en Punta Cana. Consorcio Energético Punta Cana Macao, 2. Corporación Turística de Servicio Punta Cana, 3. Costa Sur Dominicana, eso es Casa de Campo, eso es Central Romana. Costa Sur Dominicana. Generadora Eléctrica de Samaná S.A. Compañía de Electricidad de Valladolid S.A. CEB. Cemento Cibao S.A. y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Alto Bandera. Señores, hay que tener, bueno, no puedo decir esa palabra aquí, pero hay que tener eso mismo en medio de las dos piernas. Hay que tener valor, hay que tener coraje, hay que tener decisión, valentía para tomar una decisión de ese tipo en contra de esos poderes económicos para favorecer la economía de la República Dominicana. Definitivamente este hombre está demostrando que su interés es quedar en la historia como el gobernante que puso la República Dominicana y los pobres como su prioridad número 1A. Que no quede la menor duda
de esto, que tenemos un presidente firmemente decidido a buscar soluciones a la problemática nacional. Miren, yo quiero que me ayuden a Julín ahí con un video que, por favor, director, un video de cómo hablaba Paliza del tema de los combustibles cuando era opositor. A ver si lo tienen ahí en pantalla, por favor. Ya lo tiene, director, ahí está. Por favor, démele miles y audio. manifiestos que se le impone al pueblo dominicano cada día. Objeto inclusive que altera la paz pública y que es capaz inclusive de destabilizar los ejes sociales de la República Dominicana. Hablo sobre los altos costos de los combustibles en República Dominicana. Durante años, de forma sistemática, se ha abusado de este país, imponiéndole inclusive de los más altos costos de los combustibles en toda la región. ¿Cuánto abuso cuando se le impone al pueblo dominicano por galón en promedio cerca de $2 de impuestos, cerca de 100 pesos por galón? ¿Cuánto abuso cuando apenas hace unos años, en el año 2004, estando el barril de petróleo a $45 y el dólar a 50, el GLP apenas costaba 25 pesos. Y hoy, en un escenario similar, el GLP cuesta 5 veces más, el más alto costo de GLP de toda la región. ¿Cuánto abuso se le impone a este pobre pueblo cuando, queriendo cubrir irresponsabilidades, se le pone a pagar de forma encubierta una reforma tributaria sin autorización, sin decírselo a nadie, solamente imponiendo sobre la estación de combustible? Es hora de que reflexionemos, porque vivimos con un pueblo demasiado pasivo. Venga aquí, director, por favor, porque yo estoy... Por poco y se me salen las lágrimas. No, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. No, a mí no, me no, está está gustando. bien, está bien, porque el PRM está siendo cónsono con eso. Óyeme, se me estaban saliendo las lágrimas con ese discurso opositor. Entonces, nada, eso decía él en la oposición. Entonces, yo vuelvo y reitero. Accionar, resolver. Usted deje su griterío aquí, que el PLD no puede hablar de eso, ni la FUPU tampoco, ni nadie puede hablar de eso. No, pueden hablar porque no no, tienen tema. óigame, el que Ellos está no tienen arriba, tema. que coja... Cuando tú no tienes tema, tú tienes que dejarte de lo sí, que pero sea. no, sí, pero óigame, deje su lloradera. Oye, yo tenía un amigo, Sí, perdón, déjame decirte algo jocoso. No me puedo topar hoy con ese saco rosado. Déjame decirte algo Mantenga jocoso, su que está bien, distancia. está bien. Mira, mantenga su distancia. yo tenía un amigo, tengo un amigo, por cierto, Ok. reformista, no sé si tú lo conoces, Francisco Roa, allá Sí. en Nueva York. Sí, sí. Una Ay, leyenda sí, del Partido sí, Reformista. sí. El hombre más guerrillero que Botello. Sí, sí. Que él decía que el que se estaba ahogando se agarraba hasta de un cocodrilo. Eso es así. Entonces, si el PLD se está ahogando, hasta de un cable eléctrico. Sí, pero yo lo que digo es, busquen las medidas. Usted ha anunciado una excelente medida que ha hecho el presidente Luis Abinader. Hable de en eso, torno a ese desarrolle tema. eso. Y Desarrolle ese es que tema. ese tema de combustible, señor, ese tema de combustible aquí en este país siempre se ha debatido con politiquería. Es hora de accionar. Yo tengo pocas esperanzas en torno a eso, pero yo espero que tengan una solución porque estamos en una crisis mundial. Nadie escapa de eso. Este país no puede escapar de eso. Somos dependientes de demasiados factores. Ahora, ¿qué le está pasando? Vuelvo y repito al PRM. Usted se puso a hablar de ese tema de forma férrea en la oposición. Coja su chucho ahora en el gobierno, que dice un adagio que es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión. Sí, a mí me Entonces gustó. que coja su presión ahora y que no. Yo lo que, mírame, los gobiernos no pueden entrar en sensibilidad con la crítica. Toda crítica, sea buena o mala, es crítica. Porque aquí hay funcionarios, y eso pasaba mucho en la gestión anterior, que nadie le podía topar y nadie podía criticar su gestión. Al contrario, nosotros tenemos un presidente reflexivo ante la crítica, que decisiones tomadas la ha rectificado y ha dicho eso no va, porque al final usted es un representante. El gobierno no es suyo. Usted es un representante del pueblo. Dice un adagio, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y hablando de rectificaciones, Julín,
¿Qué fue lo que ratificaron ahora? No, una buena noticia para los funcionarios del PRM, que ustedes saben que tienen un inquisidor atrás, los funcionarios del gobierno. Tienen su propia inquisición ¿A ahí. quién es que te le llama el inquisidor? No, bueno. ¿Al de la Dirección General de Contrataciones yo no Públicas? Mire, tiene su inquisidor atrás y ha anunciado Antoliano Peralta que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sí. ha anunciado precisamente que se va a someter ante el Congreso el próximo 27 de febrero una reforma a la ley de contrataciones públicas, porque verdaderamente esa ley es, señores, una piedra en el zapato de cualquier funcionario. Los funcionarios están presos bajo esta ley, no hay forma, es amarrado que están. Una ley que se violaba a todas luces porque ni se conocía. No, ahí se hacía la cosa como si fuera un mercado. Es inaplicable y menos en momentos de crisis. El funcionario necesita accionar porque su nombre mismo lo dice, funcionario, tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Un tema ahí dando vuelta 2, 3, 4 meses esperando y que va allí, que va aquí, que por tal, que tema. Eso tiene que acabarse, esa burocracia en el Estado Dominicano. Porque aquí se necesitan funcionarios que funcionen en torno a temas que hasta para comprar un pincho tienen que durar meses con esta ley de compra y contrataciones y un señor ahí que desde que un funcionario estornuda violó la ley. Cuidado con ese tipo, espérese un momento, aquí se violó esto, aquí se violó lo otro, con una persona que no tiene absolutamente un solo compromiso con nadie. Con nadie, no tiene compromiso con nadie. Y nosotros, los dominicanos, que para mí es un hecho que no va a cambiar en mucho tiempo, el Estado es el principal suplidor. Eso es así. De servicios en todos los sentidos. Es el principal empleador. Que quede claro. Es el principal contratante. Entonces, no puede estar atado. Eso no es verdad. Porque aquí se depende del Estado. Entonces, mientras otros tienen grandes concesiones, se le pide solamente el nombre y una firma para darle de todo. El clase media, el pequeño empresario, el mediano empresario, tiene que buscar hasta la madre de los tomates para poder suplir en el Estado. Y esto no puede seguir. Así que enhorabuena, esperamos que esta reforma, esta ley que ata tanto a los funcionarios, dinamice lo que es el funcionamiento del Estado Dominicano. Bueno, nosotros aplaudimos cuando este señor fue nombrado en la Dirección General de Contrataciones Públicas. No sabían lo que estaban aplaudiendo. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo que se llama? Y ustedes no sabían lo que estaban aplaudiendo. No, pero yo lo aplaudo todavía. Déjame decirlo. Todavía hoy en el día de hoy, yo lo aplaudo. Porque tenemos un presidente que llega ahí y dice, la ética y la transparencia van a ser la punta de lanza de este gobierno. Entonces tenía que demostrarlo con hechos. Nombra a Milagro en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, nombra a Miriam en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, enviando un mensaje claro a los funcionarios de que el que meta la pata va a ser sometido a la justicia y él no tiene que ver con eso. Él lo cancela y de ahí para adelante que se encargue la Procuraduría General de la República y nombra a este señor en la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es un hombre que no pertenece al Partido Revolucionario Moderno. Esa trilogía dejaba un mensaje claro en la opinión pública. Nosotros vamos a hacer un gobierno ético y un gobierno transparente. Ahora, esa ley 340-06 es algo terrible. Yo voy a poner un solo ejemplo. Yo tengo un amigo que el aire acondicionado de su oficina se dañó en agosto. Y todavía hoy no han podido comprarse esos aires porque se han hecho licitaciones y siempre la Dirección General de Contrataciones Públicas se inventa algo.
que los precios están muy altos, que los precios están muy bajos, que los oferentes de esto, que no se corresponde con esto. Entonces el proceso es tedioso, demasiado trámites. Para un aire. Óigame, eso pasa de ahí, después que se hace una licitación y se hace una adjudicación, entonces se inventan que la persona no tiene cuenta con el Estado, que eso va a la Contraloría General de la República, ahí hay 5 analistas que revisan ese asunto, si se cae, se retorna a la Dirección General de Compras y Contrataciones, después vuelve para allá, que falta la firma de fulano, que de la Dirección General de Contrataciones Públicas va a la Contraloría, pero de ahí va a presupuesto, óigame bien, y presupuesto es que decide. Eso es un asunto que es un vía crucis. Por eso hay personas que dicen, yo no negocio con el Estado Dominicano, porque usted sabe cuándo comienza, pero sabe cuándo no sabe cuándo termina. Y es como usted dice, ¿quién compra aquí en la República Dominicana más que el Estado? Nadie. Entonces, si esa es la institución que más negocio hace en la República Dominicana, impedir que los distintos organismos, entiéndase ministerios y direcciones, se le presenten tantos obstáculos para hacer cualquier tipo de transacción, eso simple y sencillamente crea lo que se conoce en economía como una recesión, porque eso impide que se dinamice la economía macro y micro del país. Vamos a llevar una modificación de esa ley, que ya está en camino el 27 de febrero de este año, que con ella se logre dinamizar, agilizar todos esos procesos, que sean obviamente dentro del marco de la transparencia, pero que no hayan tantos obstáculos en el camino. Eso es lo que queremos. No, mira, la República Dominicana comenzamos a construirla. Yo conozco funcionarios que en muchísimos trámites y muchos temas que tienen que comprar para sus instituciones, ellos han llegado a la decisión, en muchos casos, de comprarlo de su salario. Sí. Porque si se llevan de esa ley, como tú pones ese ejemplo de un aire acondicionado, pasan meses sin resolver absolutamente nada. Julín, la FUPU no está en reforma. Sí, pero antes de que la FUPU hable de reforma, usted no va ni siquiera a saludar a Nelson Julio, a su hermano, tanto que ustedes discuten aquí. ¿Y dónde está Nelson Julio? Nelson Julio. ¿Y por qué yo tengo que saludar hermano, a Nelson Julio? porque hoy es el día del amor y de la amistad. Pero Nelson lo que tenía era que estar aquí a las 6 de la mañana. Aquí somos amigos tuyos. Entonces, y te amamos. Un abrazo fraterno. Vuela eso. Sí, hoy sí. Vuela eso. Dígale algo. Miren. ¿Qué es lo que tiene? No, eso es cotorra de él. Eso es cosa de él. Tú vienes para que uno venga a llorar por Nelson Julio aquí. ¿Pero para qué? Pues vienes tú a ocultar a Nelson Julio. Él tenía que estar aquí a las 6. Él es plomero. A mí me dijeron que era una resaca. Él es plomero, que él tiene que se le explotar la tubería de agua. Él es plomero. Él va a resolver eso. Él no es plomero. Él no es plomero. Pero también... Nelson Julio no ofrece un huevo en su casa. Retiren el asunto de la resaca, que Nelson Julio ya no bebe. Que Nelson Julio no bebe. La tubería. Él es plomero. Tenía que estar aquí a las 6. ¿Para qué que tiene todo eso haitiano ahí metido en su casa ahí sin papeles? Que le resuelvan esa vaina. Ahora ¿Él protege a los haitianos? Está lleno de haitianos esa finca. Oh. Y él que más habla de Haití, más habla de vaina internacional. Bueno, pero ya salimos de él porque es lo que hablaba era del Omicron, ya por lo menos. Sí, por lo menos le bajó esa vaina. Porque tenía uno aquí en zozobra. Uno se iba a morir de esa vaina. Miren, FUPU. La FUPU no está en reforma. Son las 7:56, pregúntele al señor director. No, podemos desarrollar ese tema. Dice la FUPU que no hay reforma, que este pueblo se está cayendo a pedazos y que ellos no van a aprobar reforma en el Congreso. Y yo me hago la siguiente pregunta, ¿cuándo se reforma? Porque oigan una cosa, aquí se quiere vender una falsa profecía con ese tema de la reforma del 2010. Cuando se hizo la reforma constitucional del 2010, porque aquí siempre se monta un show, que el que da su versión, esa es la verdad, y hay que decirlo así. Cuando aquí se montó el show de la reforma del 2010, el presidente Leonel Fernández y el ingenuo Miguel Vargas Maldonado firmaron una reforma para habilitar a 2 personas aquí. Para habilitarse el mismo Leonel, ya que su periodo que terminaba en el 12,
era para que él no volviera nunca jamás y para habilitar a Hipólito Mejía, que se había repostulado bajo esa constitución que decía 2 periodos y nunca jamás. Para eso se reformó la constitución aquí en el 2010. Que se consiguieron grandes garantías, evolucionó el tema de la constitución, es cierto. Muchas reformas integrales vinieron en ella. Pero el principal fin político, porque toda reforma que ha tenido un fin político, fue habilitar al presidente Leonel Fernández, que no iba a poder repostularse nunca jamás. E Hipólito Mejía y Miguel Vargas se suicidó en ese momento políticamente, que siendo el principal líder de la oposición, cayó en ese gancho. Entonces, todo lo demás se oye bonito, pero esa reforma se hizo para eso. La única reforma constitucional en que un presidente de la República se sacrificó él mismo y se dio 2 años de su periodo gubernamental fue en el Pacto por la Democracia, cuando se eliminó la repostulación y Joaquín Balaguer dijo 2 años y no voy más. Pero después, esa del 2010 fue para que el doctor Leonel Fernández, que ya estaba retirado políticamente, constitucionalmente, como lo está Danilo Medina en el día de hoy, pudiera volver a aspirar después de un periodo en el 2016. Y cuando él apoya a Danilo Medina en el 2012, es con la intención de él volver en el 16. Lo que pasa es que Danilo jugó la de él. Y ahí todo el mundo conoce la historia de ahí en adelante. Entonces, Fuerza del Pueblo, en este programa está la verdad. Que ustedes no son fuerza, ni son pueblo, ni tampoco son garantes de la Constitución. Pablo. Ustedes la reformaron cuando estaban en el PLD para beneficio de su líder político. Yo quiero que mañana comience con ese mismo tema, porque ya desafortunadamente no tenemos tiempo. Muchas verdades, no la absoluta, pero ahí estamos escuchando opinión sobre Pablo Román, que tiene mucho conocimiento. Pero tú sí eres fresco. De la juventud, Pero tú sí eres fresco. la representación de la juventud no en el mundo de la política. Porque la verdad tuya, la absoluta es la tuya. No, que yo acabo de decir. No. Mira, muchas, habla del Día del Amor y termina. Dije. Sí, para que no. Muchas, eso yo estoy corroborando y apoyando. Habla el Día del Amor. Yo no sé si estoy mal, dije Pero muchas verdades, el pero no programa. absolutas. Que termine el tema. Gracias por su programa. sintonía, Pablo Román y Jolín Martínez. Stephanie Peña ya cierra el programa. Es verdad, coño. Muchísimas gracias, Pablo y Jolín Martínez, por siempre mantenernos al tanto de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Hoy es el Día del Amor y la Amistad. Ay. Feliz día para todos Suelta ustedes. eso. Y esto es todo por hoy Suelta esa aquí vaina en Ahora ya. TV a través de Global Una hora en 80. Hasta eso. una siguiente emisión. Bye, bye. Dios mío.